Aquí no hay mesa. Bueno, buenos días. Vamos a empezar esta rueda de prensa sobre un consejo que tiene especial importancia para España, porque el día 22 hemos convocado un Consejo de Seguridad a nivel ministerial en que se va a hablar de Oriente Medio en términos muy amplios. Aquí hemos hablado de Oriente Medio, pero hemos hablado de otras cosas y yo voy a hacer una referencia muy rápida para abrir inmediatamente paso a las preguntas. Porque voy a volver a Madrid mañana. El presidente interviene en Nueva York en un debate abierto sobre una resolución a la que el Gobierno da especial importancia: mujer, paz y seguridad. El primer tema que hemos hablado ha sido del atentado en Turquía. Como saben, yo tuve dos conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores turco para transmitirle el pésame del gobierno español, y se ha decidido suspender la recepción que iba a tener lugar hoy con motivo de nuestra fiesta nacional en señal de duelo. En segundo lugar, el segundo punto del orden del día ha sido el proceso de paz de Oriente Medio, que será tratado en profundidad el día 22 de marzo. El Consejo ha expresado su preocupación por la escalada de la violencia en Israel y en Palestina, muy especialmente en la explanada de las mezquitas, y hemos expresado nuestra preocupación por las noticias de que el gobierno israelí ha decidido continuar su construcción de colonias en el West Bank, en Cisjordania. Sobre Bielorrusia, la decisión ha sido esperar al informe que tiene que remitir la OSCE antes de decidir sobre el tema de las sanciones vigentes en el régimen. 5 y 6 de noviembre, reunión de ASEM con asistencia de 54 países. Estaremos representados, como es natural, dada la importancia de esta reunión. Libia ha sido el quinto punto del orden del día. Todos los ministros que han intervenido han mostrado su satisfacción por el acuerdo al que se llegó en Esquira, proponiendo la creación de un gobierno de unidad nacional con 6 miembros, y se mostró también la satisfacción por haberse adoptado una resolución el viernes en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el control de la inmigración ilegal y la lucha contra el tráfico de seres humanos. Se ha felicitado a España, que ha ejercido la presidencia, porque solo ha habido una abstención, que fue la de Venezuela. Las noticias, insisto, son esperanzadoras como consecuencia del acuerdo, pero subsisten dudas muy importantes sobre el tema. La primera es la decisión de la Cámara de Representantes de Tobruk de prolongar su mandato sine die hasta que haya elecciones generales. En segundo lugar, la preocupación por las noticias que han llegado de Libia de un posible deseo del general Haftar de poner en marcha la llamada Operación Dignidad el 20 de octubre, después de terminar el mandato de Tobruk. Entiendo que con la aprobación del mandato este temor se disipa, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Es subrayar que se necesita la ratificación de los dos parlamentos, tanto el de Tobruk como el de Trípoli, y el comisario responsable, el comisario Hahn, ha anunciado que la Unión Europea tiene 100 millones de euros disponibles para una operación de reconstrucción del país, que englobaría el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la ayuda a los medios independientes, ayuda a los barcos libios que pudieran ayudar en el rescate de personas que sufriesen un naufragio, y el área de salud. No se ha avanzado nada todavía en el tema de las sanciones para los que boicoteen o dificulten el proceso. Se ha entendido que eso sería un mensaje equivocado en este momento, y esperaremos. La gran discusión ha sido, como era de esperar, en el tema de Siria. Yo voy a repetir en la medida de lo posible lo que ha sido mi intervención, porque no todos los gobiernos manifiestan una postura uniforme, hay matices importantes. Yo he empezado mi intervención recordando que la primera vez que yo tuve ocasión de hablar de Siria fue en febrero del 2012,
en la conferencia de seguridad en Múnich, en cuando yo pregunté qué era lo que había que hacer con Assad. La contestación de las personas que estaban en la sala, importantes todas ellas, es que no había que preocuparse por el futuro de Assad, porque los días de Assad estaban contados y que la entrada de la oposición moderada, de los rebeldes moderados en Damasco, era inminente. Es obvio que ese pronóstico se ha demostrado profundamente equivocado y el error de diagnóstico, el error de pronóstico ha tenido consecuencias importantes. Hay en estos momentos 7,6 millones de desplazados internos, hay 4 millones de refugiados en los países limítrofes, colocando a Líbano y a Jordania en una situación extraordinariamente complicada. Yo he estado en Líbano, las cifras de Líbano son muy claras. Líbano, que tiene una renta per cápita que es escasamente una quinta parte de la renta de la Unión Europea, tiene un volumen de refugiados sirios que equivalen al 25% de la población total. Las cifras serían muy parecidas en Jordania. Cualquiera que haya visitado Zaatari sabe cuál es la situación de Jordania, un país con recursos limitados y que tiene que atender a necesidades crecientes. La ausencia de conflicto, el error de pronóstico, no solo se ha traducido en este aumento de desplazados internos y aumento de refugiados, que ya es, sino ha provocado un vacío entre el conflicto entre los dos combatientes originales, rebeldes y el régimen de Assad, que ha sido llenado por Daesh y al-Nusra, que es la filial, como ustedes saben, de Al-Qaeda en ese país. El último acontecimiento derivado de este error de diagnóstico ha sido el creciente éxodo de refugiados sirios tras las fronteras europeas, con las consecuencias que todos ustedes conocen. Siendo ese el diagnóstico, el problema es qué hacer en este momento. Todos partimos de una premisa que nadie discute, que Assad tiene un balance monstruoso de atrocidades contra su propio pueblo y que, por tanto, no puede formar parte del futuro de una Siria libre. Pero dicho eso, el problema es qué hacemos para llegar a esa Siria libre, para asegurar ese futuro. La primera conclusión es que el peor de los males sería la continuación de la guerra. Continuación de la guerra que se traduciría en más fallecidos, más desplazados, más refugiados, más control territorial por parte de Daesh y más presión sobre las fronteras europeas. El resto de las alternativas, siendo algunas de ellas malas, son mejores que estas. Y la alternativa que, en mi opinión, debe llevarse a cabo, y que es la que llevo manteniendo desde hace mucho tiempo, es que hay que llegar a un alto el fuego, negociar un alto el fuego con todas las partes implicadas en Siria, exclusión hecha de Daesh y al-Nusra. Quiere decir que hay que sentarse a negociar con el régimen de Assad o con Assad el mismo para llegar a altos el fuego parciales que pudiesen generalizarse hasta llegar a un alto el fuego total, que asegurase que la ayuda humanitaria llega a los desplazados internos, no tienen acceso en este momento, que se limita o se controla el flujo de refugiados hacia los países del área y hacia la Unión Europea, que se considera objetivo prioritario la lucha contra los movimientos terroristas, repito, Daesh y al-Nusra, calificados como tal por Naciones Unidas, y que se pone en marcha un proceso de transición. Ese proceso de transición, en mi opinión, tiene dos secretos. No hay que confundir los tiempos. Una cosa es el alto el fuego, el periodo transitorio, y otra fase diferente es el proceso de construcción de la paz. Alto el fuego y construcción de la paz son, por tanto, realidades diferentes y que exigen terapias distintas. Y, en segundo lugar, en ese periodo de transición, y siguiendo el ejemplo de lo que fue la transición española, yo creo que tampoco hay que confundir los tiempos. Primero es el restablecimiento de las libertades, y solo cuando el pueblo sirio se haya acostumbrado a convivir en ese régimen de libertades y se haya logrado una reconciliación nacional, hay que ir a unas elecciones. Por tanto, el futuro de las elecciones puede estar distante en el tiempo. Creo que eso es sensato en sí mismo y es lo que le conviene a la oposición moderada, que en estos momentos está extraordinariamente fragmentada y con serias dificultades para competir con las únicas fuerzas organizadas en Siria,
que serían las fuerzas que apoyan al régimen de Assad o las fuerzas que están más influidas, controladas, financiadas y dirigidas por los grupos terroristas. La experiencia española, insisto, fue primero el gobierno de Suárez restableció las libertades cuando nos acostumbramos a discutir entre nosotros, y hablo de libertades fundamentalmente de reunión, de expresión, de prensa, de manifestación, de sindicación, que son las libertades que permiten el ejercicio de los derechos políticos, ir a unas elecciones libres. El problema aquí es quién tendría derecho a concurrir en estas elecciones libres. Parece que hay un acuerdo que, si bien Bashar al-Assad debe formar parte de la negociación en el periodo transitorio y, por tanto, permanecer con poderes disminuidos, pero permanecer en ese periodo transitorio, no podría, dado los crímenes que ha cometido, concurrir a esas elecciones. Para que eso sea posible, para que podamos poner en marcha ese alto el fuego, insisto, con los objetivos de hacer llegar la ayuda humanitaria, controlar el grupo de refugiados y una transición política, es necesario contar con los actores implicados en la zona. Estoy pensando fundamentalmente de un lado Arabia Saudita y Emiratos, de otro Irán. Es necesario contar con Rusia y con Estados Unidos y es necesario contar con Turquía. Y una vez culminado ese periodo transitorio, una vez establecido una cierta normalidad en la convivencia, sería el momento de ir a esas elecciones. Elecciones que deberían culminar con una Siria en la que deben cumplirse tres principios. Primero, la integridad territorial. Segundo, la laicidad, lo cual quiere decir la protección de todas las minorías. Y, en tercer lugar, la inclusividad. Si hay un error que se debe evitar en Siria, es el error que se cometió en Irak, desmantelando la administración entonces existente, o más recientemente el que se cometió en Libia. Y esto ha sido todo hasta ese momento, y yo respondo y me voy a preparar el Consejo de Seguridad del presidente del Gobierno. A ver.